Muy bien, entonces vamos a dar inicio formalmente a la clase del día de hoy. Uno de los últimos temas que vamos a ver en esta sesión básicamente son los principios procesales. Los principios procesales son de observancia obligatoria en todos los procesos, en las distintas materias y en las distintas clases de procesos que se vayan a diligenciar. En cuanto al tema de principios procesales, nosotros tenemos una serie o una gama, un listado de principios procesales. Dependiendo de la materia, así tenemos diferentes principios, pero los más generales son los que tenemos en pantalla. Puede ser que en procesal penal usted vaya a tener otros principios adicionales a los que tenemos en este momento en la lista o en la pantalla. Así también en tema de familia, por ejemplo, uno de los principios que normalmente lo vamos a ver básicamente en todos los tipos de proceso de conocimiento es el principio de conciliación. Otro de las materias que ocupa el principio de conciliación es el derecho procesal laboral. Más sin embargo, tenemos en este momento un listado de los más comunes, de los más utilizados y de los más generales, ¿sí? Entonces, nosotros no nos vamos a enfocar eh, cuáles son los principios de cada una de las materias de derecho procesal, porque no nos alcanzaría el tiempo y porque son extensos. Hay algunos procesales que tienen más principios procesales que otras materias. Entonces, ustedes al momento de ir avanzando dentro de su carrera profesional, van a estar profundizando y repasando, ¿verdad? Van a estar repasando lo que es todo lo que hemos visto en teoría general del proceso. Van a volver a ver el tema de las partes procesales, los sujetos procesales, los principios procesales, y en base a los principios procesales, ustedes también van a tener la oportunidad de distinguir, individualizar cada uno de los principios y los van a poder señalar en sus leyes. En este momento, lo que más me interesa es que ustedes puedan llevarse más o menos una idea de lo que es los principios procesales y cuáles son. Más, sin embargo, no vamos a estar señalándolos en la ley de la materia, precisamente porque tendríamos que ocupar un tiempo específico para irnos ley por ley. Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Luego tendríamos que irnos al Código de Trabajo, Decreto 1441. Pasaríamos al Código Procesal Penal, y así sucesivamente, porque también existen principios constitucionales. Por lo tanto, tendríamos que señalar también los principios que nuestra misma Constitución establece. También en materia de derecho administrativo, procesal administrativo, tenemos una serie de principios. Para ello, como vuelvo a mencionar, ustedes van a tener en su oportunidad al momento de ir avanzando con sus cátedras y empezar a tener eh, avanzar más que todo con sus cursos o su pensum de estudios, se van a dar cuenta que cada proceso tiene sus principios procesales. ¿Qué son los principios procesales? Para ello vamos a ocupar una serie de definiciones. Más sin embargo, es necesario que usted también entienda antes de poder definir qué son los principios procesales, en dónde es que actúan los principios procesales. ¿Por qué son tan importantes los principios procesales? Bueno, al momento de iniciar un caso, al iniciar un proceso, es ahí donde imperativamente y de forma obligatoria, tanto todos los sujetos procesales que intervienen en el proceso deben de observar estos principios procesales. Entonces, ¿en dónde empleamos los principios procesales? En el proceso judicial, ¿sí? Sea un proceso penal, un proceso laboral, un proceso de familia, un proceso civil, un proceso administrativo, un proceso constitucional. En el proceso es donde vamos nosotros a ocupar estos principios. Ahora sí, vamos a definir qué son los principios procesales. Los principios procesales son normas
que rigen tanto al proceso como al procedimiento. Son aplicables por el juez, así también como de las partes procesales dentro del proceso. Es decir, que los mismos principios procesales son directrices o son postulados o enunciados básicos de los cuales tanto el juez como todas las personas involucradas dentro del proceso deben de cumplir obligatoriamente porque están contenidas en las leyes procesales. Es decir, los principios procesales siempre van a estar contenidos en las normas adjetivas. Normas adjetivas es otra forma de referirnos a las leyes procesales de la materia. Otra de las definiciones que tenemos acá es que son lineamientos de observancia obligatoria para los distintos tipos de procesos y las distintas materias del derecho. Es por ello que en la parte introductoria de esta sesión yo hacía referencia a que en su momento, al momento de usted ir avanzando con su pensum de estudios, con sus cursos asignados y al momento de llegar específicamente a los procesales, usted va a poder repasar y va a poder profundizar un poquito más con su docente y va a poder leer los principios procesales y yo le aseguro que es necesario que su docente le va a establecer cuáles son, dónde se encuentran, en qué artículo, cuál es el fundamento legal o jurídico para cada uno de los principios procesales. Estos principios procesales de los cuales yo les hablo se encuentran contenidos en las normas adjetivas de la materia, es decir, en las leyes procesales, Código Procesal Penal, Código Procesal Civil y Mercantil, la Constitución misma, Código de Trabajo, etcétera. Orientan a los sujetos procesales dentro del proceso, es decir, que son una herramienta para poder llevar a cabo un proceso ajustado a derecho, ajustado a las normas y que se pueda efectivamente aplicar una justicia pronta y cumplida. Otra de las definiciones que tenemos acá es que son enunciados o postulados básicos. Otra forma de mencionar enunciados o postulados pues son básicamente directrices que dominan la marcha del proceso. Aquí hago un punto y aparte y doy un tip en base a mi experiencia como estudiante y en base al aprendizaje en el ejercicio de la profesión. Esto, si gusta, lo pueden anotar porque es algo que yo he aprendido en el transcurso de la carrera y muy posiblemente ustedes también lo van a aprender. ¿A qué me refiero? Bueno, que cuando encontramos esta serie de principios procesales, en la ley, yo les puedo asegurar que nunca, casi nunca, va a ser muy raro poder encontrar estos nombres como aparecen acá. Híjole, y entonces, ¿cómo le hacemos para identificar a cada principio? Por ello, me permito repetir nuevamente que el catedrático o el docente asignado para sus procesales va a tener esa obligación de poder identificar con usted en dónde encontramos el principio dispositivo, en qué artículo, y para poder encontrar en nuestra ley procesal el principio dispositivo, importante que usted tenga un rotulador, un resaltador, como quiera llamarle, de cualquier color o del color que le vaya a indicar su catedrático, o un lapicero, un bolígrafo, color rojo, azul, etcétera, porque usted va a escribir en su fundamento jurídico, en la parte de donde tenga un espacio o arriba del título del artículo, el nombre del principio procesal. ¿A qué voy con esto? Es que realmente entonces, al momento de que usted lea su ley adjetiva o su ley procesal, no vamos a encontrar principio dispositivo, principio inquisitivo, conocimiento de oficio, principio de oralidad, no los vamos a encontrar expresamente en nuestros códigos o en nuestras leyes procesales. Por lo tanto, manualmente tenemos que nosotros escribir que ese artículo hace referencia o hace alusión a
tal y tal principio. Entonces, esto es un tip, ¿verdad? Que usted se va a llevar. Ahora, pienso yo también que conforme va avanzando la tecnología, conforme vamos avanzando también, puede ser que ya existan códigos o leyes procesales que ya traigan un plus, ¿verdad? Un agregado, que sería que usted ya no coloque manualmente el nombre de cada principio porque ya le ahorraron a usted ese, ese tema, ¿verdad? Entonces, pienso yo que hay normas o estas imprentas están tratando la manera también de poder vender sus leyes, ¿verdad? Y agregan posiblemente estas mejoras, por así decirlo, que la misma ley no va a traer. Entonces usted manualmente lo va a tener que hacer. Muy bien, ya para ir aterrizando entonces vamos a hablar del primer principio que tenemos, el principio dispositivo. Este principio nosotros lo encontramos, como ya veníamos hablando, en las diferentes leyes procesales, ¿sí? No lo vamos a encontrar como principio dispositivo, porque para ello hay que leer su ley y al momento de usted leer y analizar e interpretar su ley, va a establecer, bueno, este artículo lo que me está explicando o lo que me quiere decir, lo que me quiere decir es que las partes tienen esa capacidad de poder participar activamente en todas las etapas del proceso. Esto que les acabo de mencionar es el principio dispositivo, porque el principio dispositivo se manifiesta cuando las partes actúan libremente, inician el proceso, ¿verdad? El sujeto activo, que es el actor, que es el demandado, inicia el proceso, pero la otra parte, que es el sujeto pasivo, también tiene el derecho de defenderse, ¿verdad? De poder responder frente a la demanda, de poder tomar las actitudes del demandado que hablábamos la sesión anterior, de allanarse, de poder solicitar al juez, de pedirle al juez. Entonces, este principio dispositivo se manifiesta eh, en base a que las partes, recae la actuación de las partes, ¿verdad? Recaen precisamente en la actuación, en la participación que van a tener las partes. Es conocido también como a instancia de parte o a petición de parte. ¿Por qué razón a petición de parte o a instancia de parte? Porque las partes tienen que solicitar al juez. El juez solo va a actuar resolviendo de acuerdo a lo que le hayan pedido, ¿sí? El juez no puede resolver algo que no le hayan solicitado, porque esto ya sería el otro principio del cual vamos a hablar en este otro momento. Entonces, para ir aterrizando y concluyendo con este principio, es que las partes tienen la capacidad de participar activamente en las etapas procesales o activamente en el proceso judicial. Son las partes quienes hacen realidad los actos procesales y el procedimiento. Ellos son los protagonistas, por así decirlo, ¿verdad? De la película o del proceso como tal. Ahora, cambiando el tema y siendo un principio contrario al anterior, quien debe de iniciar el proceso, quien tiene una participación activa, quien propone, quien solicita, quien actúa como protagonista es el juez. ¿A través de qué? Del principio inquisitivo o de conocimiento de oficio. Este es contrario al principio de instancia de parte o dispositivo del cual hablábamos. ¿Por qué razón? Porque es el órgano jurisdiccional, es el tribunal, es el juez quien va a ejercer todas estas actuaciones o poderes de poder iniciar un proceso, de actuar por sí investigando todos los sucesos que se estén desarrollando en el proceso. En pocas palabras, este principio nos quiere decir que el tribunal es quien inicia el proceso, averigua y decide si y decide sin estar limitado a lo que las partes decidan, ¿verdad? Entonces es el juez que actúa no esperando que las partes le pidan o le soliciten algo, sino que el mismo juez actúa y desarrolla todas las etapas del proceso. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, licenciado. Excelente, muy bien, continuamos. Principio de oralidad. Este es uno de los que más me gustan y uno de los que
encontramos muchos desafíos los abogados litigantes. ¿Por qué razón? Porque como ustedes saben, quien tiene esa potestad de juzgar y de administrar justicia son los jueces. Eh, yo ya entré a, a la modalidad de que todo es actualmente, entre comillas, a través de la oralidad. Anteriormente todo se gestionaba a través de la escritura, es decir, presentar memorial por cualquier cosita, ¿verdad? Bueno, yo voy a pedir, pero el juez no me va a aceptar si yo hablo, sino que el juez va a actuar conforme a lo que yo le pida, pero esta petición no me la va a valer o no me la va a aceptar o no me va a otorgar con lugar si no es por escrito. Con la reforma de algunos códigos, por ejemplo, en el tema del Código Procesal Penal, el principio de escritura quedó rezagado. ¿Por qué? Porque este principio de escritura era un obstáculo a la administración de justicia, porque, o sea, riñe mucho con la administración de justicia pronta y cumplida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me podía el juez aceptar una petición verbal porque el código regulaba que todo era a través de una petición por escrito, es decir, un memorial por escrito. Entonces, imagínense usted lo tedioso que se volvía. Bueno, no me van a aceptar mi petición, entonces, ¿eso qué conlleva? Bueno, conlleva que el abogado tenía que ir con su cliente a su oficina, eh, tener a disposición una computadora, escribir manualmente todo su memorial, ¿verdad? Cumpliendo siempre con los requisitos para la presentación de los memoriales, porque para poder redactar un memorial, pues también la ley establece cuáles son los requisitos. Y si, por ejemplo, un error involuntario de escritura conllevaba que le rechazaran a usted el memorial, y esa petición entonces no la podía usted hacer tan fácilmente como lo es en la actualidad, porque en la actualidad uno solicita de forma oral. Aquí yo me he topado, y esto es a través de la experiencia y la muy poca experiencia que yo tengo, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta que normalmente hay jueces que um, para hacer una clasificación. Hay buenos jueces y malos jueces. Hay jueces que trabajan y jueces que no trabajan, ¿verdad? Entonces, lo que sucede con estos malos jueces, entre comillas, es que no resuelven si no es por escrito, ¿verdad? Pero entonces, ¿en dónde queda el principio de oralidad? Ah, pero los jueces, hay algunos en su, para no generalizar, ¿verdad? Hay algunos jueces que porque tienen una alta investidura, pues se lo toman muy, muy en serio, ¿verdad? Y ellos tienen criterio de que no aceptan nada de forma oral, ¿verdad? Sino que todo tiene que ser por escrito. Pero eso ya cambió. Ya existe reforma al Código Procesal Penal y la actuación es de forma oral. Cuando hablamos de la oralidad, eso conlleva saber hablar, saber expresarse, saber darnos a entender, saber formular las peticiones, saber cómo pedir, ¿verdad? Y también en ese sentido, cómo argumentar, ¿verdad? Porque cuando ya la expresión a nivel oral es muy diferente a la forma escrita. Para ello, es muy importante tener conocimiento de cómo saber hablar, perder el miedo. Yo considero también que es muy importante saber fundamentarse. ¿Por qué razón? Porque el principio de oralidad establece lo siguiente. El principio de oralidad consiste en que el proceso se lleva a cabo por medio del sistema de audiencias, durante las cuales las partes participan activamente y se reciben las pruebas ofrecidas o aportadas discutiéndose el conflicto de intereses e intervienen presentando sus argumentaciones de forma verbal. Existe en diferentes fundamentos jurídicos en las diferentes leyes procesales y en la ley del organismo judicial que los abogados litigantes actúan y pueden proponer y pueden solicitar la palabra y tienen una participación dentro de la audiencia. Es decir, si yo quiero manifestarme, yo debo de solicitar la palabra. Puede ser que el juez me otorgue la palabra, puede ser que el juez me indique que no es el momento.
Sin embargo, la ley establece que los abogados litigantes tenemos esa facultad de poder participar y solicitar y proponerle al juez. Para ello, entonces, usted tiene que estar preparado y consciente. Al momento de, por ejemplo, le hago yo un ejemplo acá. Para poder suspender una audiencia, porque su patrocinado, qué sé yo, se enfermó o porque tuvo alguna situación médica o alguna situación de fuerza mayor. Al momento de que el juez se sienta, empieza la audiencia. El juez, por lo general, en la mayoría de audiencias, pasa como pasar asistencia, ¿verdad? Un listado de quienes están presentes y quienes no. En ese momento, usted debe de, obviamente, de establecer que está presente, ¿verdad? Pero usted sabe que en ese momento tiene oportunidad también de establecerle al juez y solicitarle. ¿De qué forma? Señor juez, en este momento yo me encuentro presente, el licenciado Jonathan Jiménez, representando a mi patrocinado, el señor Juan Pérez, que en este momento no se encuentra presente, dado a las circunstancias de que el día de hoy en la mañana me manifestó encontrarse enfermo, por lo que esta representación estará presentando el memorial correspondiente con la prueba de su médico de cabecera, estableciendo la condición en la cual mi cliente en este momento se encuentra. Por lo tanto, esta representación, señor juez, con todo respeto, solicita en base a la Declaración Universal de Derechos Humanos, así también como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la norma adjetiva penal en los artículos 5 que regula la tutela judicial efectiva, el artículo etcétera, etcétera, y usted se va, solicito que, a raíz de lo expuesto, por mi persona solicito que se suspenda la presente audiencia y se pueda reprogramar a su consideración, ¿verdad? Entonces puede ser que el juez, al momento de que usted le solicite, obviamente tiene que fundamentarse y tiene que saber argumentar, ¿verdad? Y el juez entonces va a hacer su análisis y va a conceder con lugar o sin lugar, ¿verdad? Y esa sería una de las formas por las cuales usted podría argumentar y poder solicitar y fundamentarse también, no solamente en la ley procesal, sino que también puede fundamentarse en su ley del organismo judicial, puede fundamentarse en los instrumentos internacionales, como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos o cualquier otra que sea la materia, ¿verdad? Porque en materia de tratados y convenios internacionales no solamente existen los de materia de derechos humanos, sino que existen un montón. Pero dependiendo el caso y el escenario, usted debe de saber expresarse. Y a esto voy con el principio de oralidad. Hay algunos órganos jurisdiccionales que manejan ambos, ¿sí? Que todavía manejan el de escritura y por lo general así es porque hay que presentar memoriales, pero al momento de estar ya presentes en una audiencia y evacuando una audiencia, se da el principio de oralidad. Ahora cambiamos de tema y pasamos al principio de inmediación. El principio de inmediación, en términos sencillos, hace referencia a que es el juez quien debe de estar presente desde el inicio del proceso hasta su culminación, porque es el juez que tiene esa facultad de administrar justicia y es el juez que a través de dictar el fallo que resuelve el caso, da por finalizado el proceso en primera instancia, obviamente, ¿verdad? Como sabemos que existen dos instancias, pero aquí hablamos en primera instancia, que sería el primer grado. Principio de inmediación. Requiere que el juez tenga mayor contacto con las partes. La participación del juzgador se da de manera directa y personal en el procedimiento. El juez tiene la obligación legal de observar, de escuchar a los litigantes, a los defensores, a los abogados, a los testigos, a los peritos, a cualquier otra persona que tenga participación dentro del proceso, ¿verdad? Inclusive cuando existen audiencias, la mayoría de audiencias son públicas, ¿verdad? Entonces también el juez está atento, porque el juez está dirigiendo y lleva el control de todas las audiencias y todo el proceso, ¿verdad? Entonces puede ser que los de la prensa estén, va a tomar fotos o están haciendo bulla y los llama al silencio o que puedan estarse en orden, ¿verdad? Llamar al orden.
Entonces el juez preside toda la recepción también de medios de prueba. ¿Por qué razón? Porque el proceso como tal, hablábamos que el proceso es el conjunto de qué, de pasos ordenados, de procedimientos, de etapas cronológicamente ordenadas, ¿verdad? Que se van a diligenciar y se van a llevar a cabo en una línea de tiempo. Hay un inicio y hay un final. Es decir, que el juez debe estar pendiente de, de toda la actividad, de todas las actuaciones que se estén desarrollando, y también el juez participa de forma directa, porque sin el juez no existiría justicia, porque entonces, ¿en dónde quedaría esa facultad delegada por el Estado al organismo judicial que a su vez se manifiesta y se materializa con estas dos figuras de la jurisdicción y competencia, ¿verdad? Entonces, el juez, por su alta investidura, tiene ese poder de participar directamente y personalmente en todas las etapas del proceso judicial, desde el inicio hasta su final. Ok, luego pasamos al principio de concentración procesal. Pregunto si no hay dudas o algún tipo de pregunta, comentario hasta acá. No, Lick. Muy bien, No, continuamos. gracias. Principio de concentración procesal. Hágale cuenta que cuando hablamos de la concentración, ¿qué significa concentrar? ¿Verdad? Concentrar es tratar la manera de abarcar casi que todo, ¿verdad? Entonces el principio de concentración procesal significa lo siguiente. Resulta que el proceso tiene 5 etapas, pero se puede desarrollar solo en una, porque las 5 van a actuar en una de las etapas. Es decir, se van a llevar a cabo todas las etapas, solamente que dependiendo del factor tiempo también. Si es posible que se puedan desarrollar todas las etapas en un mismo día, genial. ¿Por qué? Porque inicia el proceso y termina. Es decir, vamos a tener un fallo del juez, es decir, una decisión final del juez a través de la sentencia. Entonces, qué bonito que fuera así, ¿verdad? En Guatemala. La cuestión es que no es así. Sin embargo, el principio de concentración procesal lo que nos quiere establecer y lo que quiere manifestar este principio es que va a reunir toda la cantidad de etapas o de pasos procesales, toda la actividad judicial en la menor cantidad de actos procesales, pero también en el menor tiempo posible. Con ello se pretende acelerar el proceso y garantizar una justicia pronta y cumplida, no como la justicia que tenemos hoy en día en la realidad, que establece una justicia retrasada, ¿verdad? Una justicia que no es pronta y no es cumplida, porque para que todo esto pueda manifestarse, tenemos que ver, bueno, yo inicié el proceso, ya al mes me están citando a audiencia, ya al próximo mes ya tengo la otra etapa de los medios de prueba y a la otra, el otro mes ya tengo yo posiblemente una vista o las mismas sentencias, pero acá en Guatemala, bueno, estamos muy retrasados en que esta justicia pronta y cumplida, yo pienso que es una utopía, no es una realidad. Tal vez en algunos procesos sí se puede manifestar, eh, sí se puede decir, bueno, es pronta y cumplida la justicia, pero en la mayoría de casos está muy seria la situación. El principio de concentración procesal normalmente tiende a confundir con los principios procesales de economía procesal y celeridad procesal. ¿Por qué razón tiende a confundir? Porque pueden ser como sinónimos. La concentración puede ser sinónimo de que al momento de que se desarrollen todos los pasos o las etapas del proceso en un solo día, significa que yo me voy a estar ahorrando pagarle al abogado, ¿verdad? Porque no me van a reprogramar la audiencia, porque no tengo que venir varias veces al juzgado por el mismo caso. Entonces yo, como cliente, me voy a estar ahorrando una buena cantidad de dinero y tiempo a la misma vez. Por eso es que se suele confundir con el principio de economía procesal
Y celeridad procesal es rapidez procesal, es la rapidez que tiene el juez de poder resolver y pasar a la siguiente etapa. Bueno, ya cerramos una etapa, sigámosle con la siguiente, cerramos esta, que venga la otra y ya finalizo yo el proceso, dicto yo la sentencia que en derecho corresponde y terminó el proceso. Entonces es por eso que se tiende a confundir con los principios de economía procesal y celeridad procesal. Ahora hablemos un poquito de principio de publicidad. Cuando hablamos de principio de publicidad, hay excepciones a la regla. Para poder ejemplificar este principio de publicidad, normalmente usted se va a dar cuenta que existe participación de la prensa en algunos casos y que los periodistas están presentes en audiencia. Inclusive si usted busca en YouTube, usted va a encontrar que hay algunas audiencias que están subidas a la red, ¿verdad? A la plataforma de YouTube. ¿Por qué razón? Porque los actos del Estado son públicos y obviamente existen excepciones a esta regla. Por ejemplo, en el tema de cuando involucra niñez y adolescencia, estos están automáticamente en reserva. ¿Por qué reserva? Porque si se expone a un niño, niña, adolescente ante los medios, más bien el Estado está dañando su integridad en toda su esfera, ¿verdad? En todos los derechos que tienen los niños, el Estado se está prestando para ser un violador de derechos en vez de resguardar y proteger la integridad de ellos. Es por eso que hay algunos casos también penales en los cuales se contratan los famosos niños sicarios, ¿verdad? Porque ellos son inimputables, no pueden ser culpables, más sin embargo, no por ello, ¿verdad? El Estado, bueno, deja pasar, ¿verdad? Deja que se cometan este tipo de hechos porque son cometidos por personas adolescentes. No, pero el principio de publicidad trata la manera de resguardar la integridad de menores o adolescentes. Y acá también tenemos en la diapositiva en pantalla que cuando se trate de asuntos relacionados a la seguridad del Estado, y a los secretos nacionales, ahí también existe una reserva. Cuando hablamos de reserva es que no son públicos estos actos o estas actuaciones o estas audiencias o estos expedientes. También para ello tenemos una ley de acceso a la información pública donde se clasifica el tipo de información, que hay información restringida, reservada, y que hay otra información que es abierta a todo público. Entonces, el principio de publicidad, cuando nos estamos enfrentando al principio de publicidad, es que también tiene un freno o excepciones a la regla. Yo creo que ahorita se va a desconectar y nos volvemos a conectar porque todavía estamos en tiempo. Entonces, nos volvemos a conectar, por favor.